Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Aprendices, el podcast de Espacios de Educación Superior. Un lugar para hablar y sobre todo para aprender de la experiencia universitaria, profesional y personal de todos nuestros invitados. Recuerden también que pueden visitar nuestra web y volver a escuchar y ver los podcasts que están todos en nuestro canal de iVoox y de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Telémaco Talavera, destacado intelectual nicaragüense, conocido a nivel internacional por sus investigaciones y aportaciones al campo de la ingeniería agrícola, las ciencias sociales, la economía y el pensamiento humanístico. Él es ingeniero agrónomo, fue graduado con honores en la Universidad Nacional Agraria, posee estudios de maestría y doctorado en nutrición vegetal y fertilidad de suelos también por la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia, posgrado en gerencia universitaria por la Universidad de los Andes, Colombia, y especialidad en el uso de las técnicas nucleares para la investigación agrícola por la Agencia Internacional de Energía Atómica, la AIEA. Sobre todo también, y es desde hace unos años, el coordinador general de Kairos, de lo que vamos a hablar bastante. Lo primero de todo, gracias Telémaco, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, gracias, es un gran gusto. Y a propósito de aprendices, quiero decir que ante todo yo soy un aprendiz permanente. Y estoy seguro que hoy también seguiría aprendiendo. Pues nosotros aquí en Aprendices empezamos siempre remontándonos un poco a la juventud de todos nuestros invitados en el momento en que deciden un poco qué es lo que van a estudiar, qué es lo que quieren ser. Y la pregunta es ¿por qué decidió estudiar ingeniería agrónoma y cómo fueron aquellos años? Bueno, yo crecí en el campo. Mi padre era un agricultor y yo crecí trabajando de la mano con él y mis hermanos y hermanas, cosechando café, ordeñando las vacas. Yo ordeñé 12 años consecutivos. Y digo consecutivo es Semana Santa, Navidad, los 365 días del año ordeñando vacas a las 3 de la mañana en Jinotega y por supuesto cosechando hortalizas y café, maíz, etcétera. Entonces tenía una vocación natural por el campo, por la raíz y lo que había crecido. Y además, pues eso me hizo también valorar la importancia de la producción agropecuaria, por una parte, para la alimentación del mundo, los recursos naturales, y eso crearon mi vocación por la agronomía. Mis maestros, dado que me encantaban las matemáticas, la física y las químicas, decían que tenía que estudiar una carrera con más peso en las matemáticas, pero yo dije, no, la agronomía es lo que me encanta, y estudié y pensaba que iba a regresar a mi tierra y no lo hice. ¿Y dónde estudió finalmente? Bueno, yo estudié ingeniería agronómica en la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua. Ahí me gradué como ingeniero agrónomo, luego hice mis estudios de posgrado, maestría y doctorado en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas y por supuesto he hecho muchos otros estudios, sobre todo vinculados a la gerencia universitaria, dado que yo fui rector, fui presidente del Consejo de Universidad de Nicaragua, etcétera. Pero mis estudios de profesión técnica fueron iniciales en la Universidad Nacional Agraria y luego en Suecia. Y ahora, años después, volviendo la mirada atrás, ¿cómo recuerda aquellos años de universidad? ¿Cómo era aquella universidad? ¿Aprendió de verdad aquello que usted esperaba que iba a aprender o ahora, pasados los años, entendió que era mejorable o que fue un buen paso? Bueno, yo creo que, en primer lugar, mi gran maestro fue mi padre, que no llegó ni a sexto grado. Yo aprendí muchísimo de él, pero la universidad me permitió dar la argumentación técnica, científica, académica de muchas cosas que yo ya sabía también. Otras no las sabía, ¿verdad? Entonces mi padre había sido, digamos, mi gran maestro empírico, pues porque él no tenía estudio, aunque leía mucho, y fue un gran lector toda la vida. Pero la universidad me permitió fortalecer y además desarrollar algo que tenía vocación. Yo toda la vida he tenido vocación de ayudar a aprender. Antes se decía enseñar, ahora voy a decir ayudar a aprender. Y fui alumno monitor y luego me inicié como profesor. Y ocupé diferentes responsabilidades hasta ser rector de la universidad a mucha honra y soy rector emérito de esa universidad también a mucha honra y fui presidente del Consejo de Universidad de Nicaragua, el presidente del Consejo Universitario Centroamericano, del Consejo Iberoamericano de Universidades y gracias a esa incursión en la universidad. Por supuesto que yo creo que uno puede decir siempre las cosas pudieron haber sido mejores, pero lo importante es ver hacia adelante que las fortalezas
haya que retomarlas y las debilidades también, pero para mejorar viendo hacia adelante. ¿Qué aprendió como ingeniero para ayudar o mejorar la educación de su país? Bueno, en primer lugar, yo siempre he creído mucho en la relación teoría-práctica, ¿no? Una teoría sólida, sobre todo de los principios que le permiten a uno tomar decisiones, y la práctica, pero la práctica, yo insisto, no la práctica como las destrezas manuales nada más, que son imprescindibles en muchas carreras, sino como la capacidad de tomar decisiones ante situaciones concretas, la capacidad de buscar información, sistematizarla, la capacidad de interactuar con personas antes en términos presenciales y ahora también en términos virtuales. Yo creo que aprendí mucho, por supuesto, de los aspectos científicos, pero también fortaleciendo la teoría y aprendiendo aspectos prácticos que no sabía y los que sabía, pues dando la sustentación científica. Usted, como nos ha comentado, a lo largo de su carrera ha tenido una amplia experiencia en el mundo de la educación. Muchas veces hay sistemas de educación que parecen prometedores, pero que pueden dejar atrás una parte de la población. ¿Qué capacidad hay de evitar estas brechas o de evitar que se generen espacios donde parte de la población no puede llegar a estos accesos de educación? Pero en primer lugar hay que señalar unas contradicciones. Yo he sido docente, fui dirigente estudiantil, docente, funcionario rector de la universidad pública, de las universidades públicas. Sin embargo, eso también me permite desde adentro ver algunas cosas. Por ejemplo, hay quienes se forman, se traen de las comunidades, se les dan las facilidades, por sus méritos, por supuesto, obtienen una beca con esperanza que luego retornen a esas comunidades a contribuir a su desarrollo. Pero ¿cuál es el problema? Que no retornan muchas veces. Entonces, la universidad también muchas veces contribuye a una especie de migración, de fuga de cerebro de la comunidad hacia las ciudades y no retorno para contribuir al desarrollo integral de esas comunidades. Y eso pasa a diferentes niveles, también pasa como en el posgrado. Pero por otra parte, la cobertura universitaria, sobre todo, a todos los niveles, pero principalmente universitaria, es limitada en muchos países del mundo. Nicaragua no es la excepción, a pesar de que ha ido en incremento. Lo importante es que quien se forma en la universidad, ¿con qué objetivo se forma? De sumarse a una élite privilegiada, excluyente, o de utilizar sus conocimientos, habilidades y valores para tratar de revertir esa realidad económica, social, ambiental. Entonces yo creo que si se forma en una especie, entre comillas, de élite para poder ayudar a los que no han tenido esa posibilidad, bienvenido sea. Pero desafortunadamente muchos no lo hacen así, sino que para sumarse a ese mundo de la exclusión, que es lo que también tenemos que revertir. Yo diría que si tomamos la población global del mundo, la mayoría todavía no tiene acceso al estudio universitario. Pues este es precisamente uno de los temas más importantes, yo creo, de nuestra sociedad actual. ¿Hasta qué punto la educación es el derecho o uno de los derechos fundamentales que hay que cuidar y trabajar como base para un país, pero esa educación extenderla hasta el acceso universitario? Pero hay dos aspectos que considerar. Paco, a mí me parece que es el tema de cobertura, tiene o no tiene acceso a la educación. Y puede darse una exclusión, y se da una exclusión amplia por quienes no tienen acceso a la educación primaria, secundaria y muchos, sobre todo a la universitaria. Pero el otro aspecto que también puede dar exclusión es la calidad. Si se tiene una educación de calidad no aceptable o no adecuada o no pertinente a su propia realidad, también es una especie de exclusión. O sea, que la exclusión puede darse para quienes no tienen acceso o para quienes incluso tienen acceso a una educación pero de calidad que no se corresponde a los desafíos de las personas, la familia y la sociedad. Entonces, es una brecha grande. Realmente la educación nosotros la defendemos como un derecho humano, y siendo es un derecho humano quiere decir que es un derecho para todos los seres humanos, todos y todas. No puede ser para un segmento, pero la otra cosa tiene que ser una educación con calidad y una educación con pertinente. Por supuesto que eso es fácil decirlo, pero es muy, muy difícil hacerlo. Pero hay incluso un cambio en las políticas de los organismos internacionales. Algunas veces los organismos internacionales, y lo digo acá, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, contribuyeron a la confrontación entre los subsistemas educativos, porque confrontaban la educación básica, que llamaban ellos, con la educación superior.
Y yo creo que no se trata de eso, se trata de fortalecer la educación en su conjunto y a su vez la educación superior o la educación universitaria que ayude a fortalecer los sistemas precedentes, la educación preescolar, primaria, secundaria, formando a los maestros, haciendo investigaciones pedagógicas, didácticas, creando facilidades, creando soluciones a los problemas. O sea, no aislarse tampoco. Pero yo creo que afortunadamente, al menos parcialmente, han cambiado esa visión errada, a mi criterio, que era confrontar los sistemas que crearon muchas dificultades y más bien fortalecer los sistemas educativos en su conjunto, pero ya no solo la educación formal, sino la educación también informal o no formal y la educación en todos sus niveles y expresiones. ¿Y hasta qué punto viene esta educación de calidad marcada también por la calidad democrática del sistema político del país del que estamos hablando? Al final está vinculado a las políticas públicas. ¿En qué medida se promueven políticas para promover justicia, para promover equidad, para promover sostenibilidad? ¿O realmente hay quienes creemos que hay sectores y modelos que se benefician de la exclusión o la ignorancia de grandes sectores de la población? Entonces realmente está vinculado al compromiso social, a la sensibilidad social, al tipo de políticas que se promuevan. Y eso no solamente es un tema de qué cantidad de recursos se destinan, sino qué facilidades en general se destinan, qué interacción se produce con las instituciones educativas por los diferentes actores del sector público, sector privado y sector social. Es entender la educación como un proceso realmente de emancipación, de desarrollo, de crear posibilidades para las personas, las familias y sociedades. Pero hay quienes realmente no tienen interés en que la sociedad sea justa, equitativa y solidaria, sino en que siga prevaleciendo una sociedad de unas pequeñas élites que se aprovechan del no estudio o ignorancia, aunque a mí no me gusta la palabra ignorancia, porque hay gente que no tiene estudios y tiene mucha sabiduría de amplios sectores de la población. Nicaragua es un país que por desgracia siempre ha estado un poco en los últimos puestos de Hispanoamérica en diversos criterios que van de riqueza, justicia social y desgraciadamente ha vivido épocas de total ausencia de derechos humanos y democracia. ¿Qué ocurre en Nicaragua y cómo afecta esto al desarrollo de esta educación abierta de calidad de la que estamos hablando? Bueno, yo quiero decir, yo fui, además de rector, fui presidente del Consejo Nacional de Universidad y coordiné un equipo intersectorial, digamos, que estaba el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional Tecnológico, o sea, que miraba el sistema educativo en su conjunto y además universidades públicas y privadas. Incluso en ese tiempo pudimos crear lo que se llamaba un programa Aprender, Emprender y Prosperar, que llegó al 100% de los estudiantes del campo, de la ciudad. Creamos una universidad abierta en línea para poder fortalecer la democratización de la educación aún antes de la pandemia. Y hemos venido trabajando en eso, capacitamos a prácticamente 45,000 docentes de primaria, secundaria, como esa responsabilidad de la universidad. Y con eso lo hicimos con apoyo también de instituciones, sobre todo españolas, pero sobre todo con un compromiso del propio gobierno, de las instituciones educativas, de los maestros y maestras, de los estudiantes, de los padres de familia. Pero sabemos que es un reto grande porque la educación en general tiene que ser una educación en valores, tiene que ser una educación en competencias, tiene que ser una educación, como digo, con calidad y pertinencia. Y creo que en eso, en el mundo entero, tiene una brecha. Nicaragua avanzamos, pero también tenemos grandes problemas todavía. Bueno, hay problemas que son globales: la pobreza, hambre, desempleo, la xenofobia, la marginación, desigualdades. Y son problemas globales que golpean con distinto énfasis en cada país. ¿Cómo tiene que actuar la universidad ante estos problemas? ¿Y los tiene asumidos o sigue teniendo un papel como de luchar contra ellos, pero desde fuera, sin estar implicada del todo en la lucha? Aquí menciono dos cosas. Uno, lo que yo le decía en una ocasión a un presidente de Nicaragua, no es el actual, cuando hablábamos del presupuesto, me decía, mire, ingeniero, la universidad tiene esto y estos problemas. Y yo le digo, tiene razón en esto y esto, pero también tiene esta y esta fortaleza. Y yo le decía a él, cuando alguien tiene un dolor de cabeza, no se corta la cabeza. O si alguien tiene un familiar que tiene un dolor, no le va a cortar la mano o la cabeza, sino que va a ayudar a resolverlo porque sabe que tiene un papel fundamental. La universidad tiene un papel fundamental y si hay fortalezas hay que aprovecharlas y si hay debilidades hay que superarlas, trabajando conjuntamente. Ahora, desde esa perspectiva, indudablemente que la universidad ha venido jugando un papel importante, pero también algunas veces la universidad se convierte en una especie de vitrina de cristal.
La sociedad no puede vivir para la universidad. Y yo no creo incluso en unos términos que se usan mucho, que es universidad y sociedad. Es que acaso la universidad no pertenece a la sociedad. La universidad tiene que tener una interacción dinámica, sistemática, permanente con su entorno, y ahora el entorno en términos presenciales y en términos virtuales, o sea, con el mundo entero. Sin embargo, yo creo que la universidad tiene que tener un vínculo más sistemático, dinámico y sinérgico con la comunidad, y no aislarse de la comunidad. Y yo personalmente creo que muchas veces la universidad se aísla de la sociedad, y la universidad pública vive de lo que aporta el pueblo a través de impuestos, y la universidad privada también vive de lo que aporta el pueblo, pero a través de aranceles. Entonces, al final, digamos, cuando yo lo digo, una persona va donde un médico, al final no le interesa mucho si fue formada en una universidad pública o privada. Le interesa que le ayude a resolver su problema, o a resolverlo, o por lo menos a paliar un dolor, o a aliviar su mal. Pero la universidad, creo que el Estado y los organismos internacionales tienen que trabajar de la mano con las universidades, destinar más recursos, destinar más apoyo, que no siempre son recursos financieros, sino ese apoyo sistemático en su funcionamiento, respetando esa libertad que también debe haber en la universidad. Pero a su vez la universidad tiene que no estar metida en una burbuja de cristal, sino tener una interacción dinámica, permanente y sistemática, abrirse para llevar conocimientos, para traer problemas, abrirse para también recibir críticas, aportes y sugerencias de la sociedad. Yo creo que muchas veces en las universidades estamos demasiado encerradas en nosotros mismos, y también hay una especie de una parte del personal, incluyendo autoridades, que se acomodan a un sistema y están ahí viviendo, bueno, esperando que llegue el salario mes a mes y esperando el tiempo de la jubilación, y el mundo cambia a una velocidad muy rápida, pero además los problemas son muy grandes. La pobreza, la extrema pobreza, el cambio climático, el desempleo, etcétera. Y tenemos un reto enorme. Yo digo, la educación superior tiene una responsabilidad superior. La asumimos, yo creo que no siempre, y lo digo desde una posición de la universidad pública, y lo digo desde lo que estamos discutiendo incluso en términos presentes. La universidad tiene que asumir un reto, pero una vinculación sistemática, haciendo ciencia al más alto nivel, pero también aprendiendo de la propia comunidad como el gran laboratorio. En estas relaciones que usted ha tenido a lo largo de sus años como presidente de rectores, también ocupó la presidencia del Consejo Superior Universitario Centroamericano y la presidencia del Consejo Universitario Iberoamericano. ¿Cómo ve en general la Universidad Iberoamericana y qué relación tenía ustedes con ella, y cómo es la cooperación también, y cómo ve la Universidad Española? Yo creo que la universidad, como digo, tiene un papel insustituible, pero que tiene que transformarse. O sea, las dos cosas. No es que la universidad, por los problemas que tenga, deba desaparecer. Y cuando me refiero a la centroamericana, a la latinoamericana y caribeña, a la Universidad Iberoamericana, que incluye España, Portugal, Andorra, etcétera. Pero debe transformarse, y debe transformarse, como le digo, elevando calidad, elevando pertinencia, haciendo más ciencia, pero ciencia no para los papers, no para los artículos científicos y que esos rankings den mejores resultados, sino casualmente para poder responder a esos problemas económicos, sociales, científicos, tecnológicos que tiene la comunidad y que tiene el mundo en términos generales. Los grandes problemas generales, pero también los problemas particulares. Yo creo que la universidad de hoy no es la universidad que teníamos hace 10 años. Ese tren ha evolucionado, pero creo que tiene que seguir evolucionando y transformarse verdaderamente. Y por eso es que como Cairo nosotros hemos planteado la necesidad de lo que llamamos un tercer contrato social. No hace falta, no es suficiente mejorar, hay que hacer una verdadera transformación, porque si no cambiamos para bien, vamos a tener que cambiar para mal, o nos van a cambiar para mal, y eso va a ser malo para la sociedad, porque entonces van a prevalecer otros intereses que no son los intereses generales por los cuales la universidad históricamente ha trabajado, y que también en caso de Latinoamérica y Caribe tuvo un punto de inflexión cuando fue la reforma de Córdoba. Pero mucho de lo que se dijo en la reforma de Córdoba hace más de 100 años sigue siendo válido. La universidad tiene que vincularse de manera más sistemática, pero eso es válido, como digo, para Latinoamérica, es válido para España, es válido para África y es válido para muchas universidades europeas que están produciendo papers, que están produciendo conocimientos científicos importantes, pero que no están interactuando lo suficiente con la comunidad, incluso con otras instituciones universitarias del mundo, no para cooperar, sino para simplemente en una posición vertical, sino para una verdadera alianza con un compromiso humano y social genuino.
Bueno, en definitiva, estamos en un mundo global con problemas globales y se necesitan naciones globales en este tipo de interactividad y de relación que dice usted del mundo universitario global. Mira, los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados el 25 de septiembre del 2015. Ya vamos a tener 8 años. Y era casualmente para enfrentar esos 17 objetivos con esas 169 metas, los grandes desafíos económicos, sociales, ambientales que tiene la sociedad. Y como lo dice el mismo lema en los ODS, para construir un mundo en el que nadie se quede atrás. Pero ¿cuál es la realidad? El mundo se han ido ensanchando las brechas económicas, sociales y ambientales. Bueno, en 2015 no habíamos tenido el fenómeno de la pandemia, pero también tenemos el tema no teníamos la guerra en Ucrania. El cambio climático se ha agudizado. La realidad, hay muchos aspectos económicos que han promovido o más bien facilitado o incentivado la migración con todo lo que implica desde el punto de vista de la desintegración familiar, de la crisis humana que eso implica en el mundo entero, etcétera. Entonces, todavía tenemos una brecha creciente. ¿Y por qué? Yo creo que en gran medida, y yo escribí un artículo que dice, el problema supremo del mundo es de valores. Mientras hagamos declaraciones, mientras hagamos acuerdos, pero no hay un verdadero compromiso de todos y todas, desde los organismos internacionales, llámese como se llame, organismos como el Sistema de las Naciones Unidas, como los bancos internacionales, los organismos nacionales o regionales nacionales, las instituciones y las personas, cada persona, a poder transformar el mundo para hacer un mundo más justo, más equitativo y solidario. Van a irse ensanchando las brechas. Incluso la propia tecnología, que puede ayudarnos a democratizar el mundo, a generar bienestar en el mundo, también está siendo un peligro para ensanchar esa enorme brecha de injusticia, inequidad e insostenibilidad en el mundo, si no fortalecemos, entre otras cosas, por supuesto, la educación. Y si no potenciamos esa tecnología, que ya ahora las guerras son tecnológicas también. Y ahora vemos que en las guerras se utilizan drones, antes no se utilizaban, pero también se utilizan armas modernas. Y para producir esos drones, para producir esas armas modernas, para producir esos aviones modernos, se utilizan profesionales altamente calificados, pero no con una formación pertinente, con una formación de calidad, pero no pertinente a los intereses de la sociedad. Entonces yo creo que requiere políticas, programas y estrategias a nivel internacional, regional, nacional y local que realmente vayan a transformar la sociedad para bien, porque si no al final, unos y otros, como sucedió con la pandemia, vamos a sufrir las consecuencias. Y eso creo que también el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha enfatizado en ello. Usted siempre ha sido partidario y un gran promotor de las relaciones complementarias y sinérgicas un poco entre la universidad pública y la universidad privada. ¿Hasta qué punto existe esa complementariedad, esos objetivos comunes, o puede que tengan algunos requisitos o demandas que sean distintas? ¿Y dónde ha visto usted que funcione mejor esta relación entre universidad pública y universidad privada? Bueno, voy a referirme al caso de Latinoamérica y el Caribe sobre todo. En primer lugar, yo creo que las universidades públicas y privadas tenemos un rol que se complementa. No es verdad, por mucho que queramos, que la universidad pública va a poder satisfacer toda la demanda en cuanto a cupos, pero también a todos los servicios que corresponde brindar a la sociedad. Pero tampoco la universidad privada. Además, la universidad privada tiene una lógica que está vista más del mercado. La universidad pública, que debe ver el mercado, pero no como fin último, sino como un elemento importante, pero que ve los aspectos sociales, debe haber una complementariedad en ella. Pero ambas, unas y otras, tienen que hacer su trabajo desde una perspectiva social, y además tienen que hacerlo con calidad y pertinencia. Y en este caso yo uso algunas frases un poquito duras, pudiera ser. Hay universidades públicas comprometidas, hay universidades públicas que están sobreviviendo, o personas o sectores dentro de las universidades públicas que lo que están haciendo es defendiendo un status quo, y otras con un genuino compromiso. Hay universidades privadas de servicio público, hay una y de lucro sin fines de lucro, hay unas de lucro sin fin, y hay unas de lucro sin escrúpulos. O sea, simplemente viendo la educación como un simple negocio. Pero estoy refiriéndome a las universidades privadas territoriales, o nacionales o regionales. Pero también ahora está el tema de las grandes transnacionales de la educación, donde realmente están haciendo su trabajo, vamos a decirlo así, con calidad, vamos a decirlo así. Y a otro tipo de educación, pero que no necesariamente responde a la formación de una ciudadanía
con valores, etcétera, sino que responda a un tema de eficiencia económica nada más, no a un tema de formación de valores y desarrollo de ciudadanía. Desde ese punto de vista, creo que la brecha es muy grande para unos y otros. Yo soy un defensor de la universidad, pero no la universidad estática, sino la universidad que se transforma, la universidad que evoluciona, la universidad que participa en la definición de políticas públicas, la universidad que participa y es parte de la definición e implementación de planes, programas a nivel internacional, nacional y a nivel de la comunidad también. Y creo que en todo eso hay brechas y la universidad tiene un reto enorme que cumplir y además para eso, pero sin embargo para ello tiene que, entre otras cosas, de tener autonomía, tienen que tener libertad académica, libertad de cátedra, pero entendida la autonomía no como impunidad para hacer lo que se quiera, cuando se quiere y con la calidad que se quiera, sino para no estar dependiendo de intereses o circunstancias coyunturales o particulares, sino ver a la sociedad en su conjunto, a la cual hay que respetar a las personas indistintamente de su credo político, o su creencia política, su credo religioso, su estatus económico, pero al final con un compromiso genuino de construir una mejor sociedad para todos y todas. Porque la universidad que no tiene autonomía o que utiliza la autonomía para convertirse en una vitrina de cristales, no está cumpliendo su papel de cara a la sociedad. Usted, Telemaco, es desde hace años coordinador general de Kairos. ¿Nos puede explicar qué es Kairos? ¿Qué es esta plataforma donde se traslada libremente el conocimiento? Bueno, Kairos es un equipo de líderes educativos de diferentes partes del mundo. Estamos de Latinoamérica, el Caribe, Norteamérica, Europa, África, Asia, países árabes, tratando de, nosotros decimos, uniendo los vigores dispersos con unidad en la diversidad por el bien común. Eso ahí es el resumen. Casualmente, porque hay académicos y personas talentosas en todo el mundo, pero hemos estado dispersos. Y entonces estamos uniendo los vigores dispersos, pero también una cosa clara, Kairos no es para competir con ninguna institución ni organización existente que se vaya a formar, sino para sumar esfuerzos, para apoyar todos los esfuerzos genuinos que puedan hacerse a nivel nacional, regional e internacional y también desarrollar iniciativas. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando, para poner un ejemplo concreto, con Haití. ¿Con Haití para qué? Para poder desarrollar las capacidades que permita fortalecer la educación a distancia. La educación a distancia es válida en todo el mundo, pero principalmente en países como Haití, que tienen, además de unos niveles de pobreza muy grandes, unos niveles de inseguridad elevadísimos, donde o es educación a distancia o difícilmente puede hacer otra a nivel superior. Pero para eso hay que crear competencias, hay que traer capacidades. ¿Y lo estamos haciendo desde una perspectiva económica? No, porque no tenemos un rédito económico. Lo estamos haciendo desde una perspectiva social, desde una perspectiva humana. Y los que están trabajando no vengan ni un dólar, ni un Córdoba, ni un euro. Lo están haciendo casualmente por ese compromiso, porque hay gente comprometida en todos los países. Hay en Latinoamérica, hay en Norteamérica, hay en Europa. Como hay gente también que tiene otros intereses o otras visiones del mundo o incluso intereses ilegítimos en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa. Lo importante es que nos podamos unir a aquellas personas de diferentes partes del mundo que tengamos una lógica humana del desarrollo, no una lógica tecnológica, sino la tecnología como medio, no una lógica mercantil, sino los recursos financieros también como medio, pero para poder mejorar las condiciones del mundo que nos permitan contribuir, no es que lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Contribuir de manera más efectiva a reducir la pobreza, la extrema pobreza, el desempleo, subempleo, marginación, cambio climático, a reducir la violencia y poder avanzar en la construcción de una cultura de paz para aprender a ser, a convivir, a hacer, etcétera. Pero como digo, para eso tenemos que trabajar todos y todas uniendo los vigores dispersos con unidad en la diversidad, porque hay quienes están proyectándose en el mundo, pero para homogeneizar el mundo, no viendo la diversidad como una potencialidad, como una fortaleza. Y nosotros sí vemos la diversidad como una gran fortaleza porque no hay desarrollo sostenible sin diversidad en términos integrales. Y entonces, Kairos, hemos promovido casualmente el tercer contrato social. ¿Y qué cosa es el tercer contrato? ¿Un documento que se va a firmar? No, lo explico muy rápidamente. Inicialmente bastaba tener unos estudios básicos y alguien tenía empleo y tenía empleo toda la vida. Luego habría que tener unos estudios medios y luego a finales del siglo XX, con
la tercera revolución industrial, bueno, ya se habló de tener un título profesional a nivel de grado. Y ya luego era tener una maestría o un doctorado o más. Pero a esta altura ya no es eso suficiente. Alguien puede tener un título de grado, de maestría, de doctorado o más, y eso no es garantía de tener un empleo, y menos un empleo permanente. Y si no tiene un empleo estable, no solamente pone en riesgo su situación económica presente, sino que también pone en riesgo incluso su futuro, dado que no tendrá una pensión de jubilación digna para cuando más lo necesite o unos recursos para su familia. Entonces, requerimos desarrollar competencias para enfrentar la incertidumbre, para enfrentar los cambios vertiginosos en el mundo del trabajo, dado que se estima que se dice para el 2030, pero es que ya no el 2030, a esta altura ya muchos empleos han cambiado. El 2025, el 2030, el 2040, muchos de los empleos que van a haber ni siquiera lo sabemos. Incluso nosotros vemos en términos tecnológicos cuánto hace que apareció el chat GPT 3, ya está el 4. Y todo eso implica cambios, pero además la robotización, hay que potenciarla, hay que crear nuevos empleos. O vamos a ver, a decirlo algo, hasta hace poco se utilizaban las cámaras fotográficas. ¿Quién compra una cámara fotográfica? Normalmente los que tienen una labor profesional. Pero el ciudadano común y corriente ahora lo que utiliza es el teléfono móvil, que lo utiliza casi como una oficina portátil rodante, donde tiene teléfono, proyecciones de video en tiempo real, etcétera. Entonces, el mundo ha cambiado. Entonces, como Kairos, estamos sumando, no para generar lecciones, sino para construir aprendizajes y coadyuvar casualmente a que esa sociedad mejor, de la que todos no solamente queremos, sino que necesitamos, sea una realidad. Pero no lo podemos hacer unos y otros, ni lo podemos hacer con recetas. Lo tenemos que hacer aprendiendo entre nosotros y apoyando a todo aquel que tenga disposición a hacerlo. Entonces, yo te digo, Paco, si tú eres una persona que tiene esa lógica, como estoy seguro que la tiene, de compromiso, eres Kairos, porque en este caso no se trata de un empleo formal, no se trata de una retribución, sino de un compromiso a sumar esfuerzos en esa dirección en la que todos aprendemos. Nadie es el que sabe todo, nadie no sabe nada, sino que todos aprendemos de todos, pero todos nos comprometemos con unas cosas que sí nos une. ¿Qué nos une? El bienestar de la sociedad. ¿Qué nos une? La lucha contra la pobreza. ¿Qué nos une? La lucha contra el hambre, contra el cambio climático, potenciar la tecnología, la lucha contra la violencia. Esas cosas sí nos unen, pero entendiendo que hay que hacerlo dentro de la perspectiva de la identidad cultural que cada quien tiene, cada persona, cada comunidad, en esa perspectiva de interculturalidad. Hablaba usted antes de potenciar la tecnología como medio, y lo cierto es que estamos ya en la cuarta revolución industrial, y comentaba también la inteligencia artificial. ¿Cómo está viendo estos cambios y cómo afectan a la educación? Mira, pueden afectarla o favorecerla, depende de cómo le vamos. Vámonos un poquito atrás, la pandemia que vamos a ver, al menos ya no es que esté superada 100%, pero su pico fundamental ya pasó, ya no estamos en confinamiento ni nada. Sin embargo, las tecnologías permitieron llevar educación a que no hubiera sido posible si no hubiera, o incluso el comercio, o muchos de los servicios, etc. Entonces la tecnología tiene unos grandes usos, pero igualmente para la medicina, para el medio ambiente, para la producción, es de extrema importancia. Pero igualmente la tecnología es utilizada para producir armas de destrucción convencionales o armas de destrucción masiva, pero también para producir narcóticos, para producir desinformación, promover antivalores, etcétera. Entonces depende cómo lo utilicemos. Y la educación, si la educación no utiliza la tecnología para bien, hay quienes ya la están utilizando y cada día de manera más eficiente para mal. Los narcotraficantes usan las comunicaciones, usan la inteligencia artificial, usan la producción para generar drogas cada vez más adictivas y más peligrosas y más rentables para ellos, ¿verdad? No para la sociedad. Entonces tenemos que utilizarla otra vez fortaleciendo valores, pero también desarrollando esas capacidades. Entonces, el tema es que y ya se habla pues del tiempo en que el ser humano va a estar supeditado a los robots, lo que le llaman la singularidad tecnológica, cuando la inteligencia artificial supere la inteligencia humana. Y vamos a decir, en términos promedio, en muchos de los casos, casi cualquier decisión que toma el ser humano ahora consulta al Internet. El Internet, a su vez, está vinculado a los algoritmos, digamos así, a los macrodatos que existen en el mundo, está vinculada. Y si uno hace una búsqueda, cualquiera de nosotros, hacemos 10 personas una búsqueda en Internet de la misma cosa, nos aparecen cosas diferentes.
¿Por qué? Porque está vinculado a nuestro historial y el algoritmo lo sabe dónde están nuestros intereses y así ubica casualmente la oferta que nos van a hacer. Entonces estamos de alguna manera ya dependiendo de la tecnología. Hay quienes incluso ya no utilizan a alguien que haga una limpieza en la casa porque ya tienen un robot que hace la limpieza o incluso ya lo vemos en Israel, ya pueden producir carnes con diferentes porcentajes de grasa o impregnación de grasas o producir pescados ya sin el sabor vegetal, sino con el sabor propio de las carnes o los pescados o los vegetales. Pero ¿qué va a pasar entonces con los millones de productores y productoras que existen en el mundo entero y principalmente en los países subdesarrollados, pero que alimentan al mundo entero si eso llega a generalizarse? ¿O será que esas tecnologías van a estar en manos de los pequeños y medianos productores o los pequeños y medianos productores dejarán de ser productores y pasarán a ser simplemente consumidores empobrecidos? Yo creo que, yo difícilmente creo que van a estar en manos de pequeños y medianos productores. Efectivamente, si eso se difundiera. Y al contrario, pues podemos correr el riesgo de generar un nuevo mecanismo de dependencia. Pero otra vez, o hacemos lo que estamos en la educación con un compromiso social, una transformación para desarrollar capacidades en las personas, comunidades y países, o un pequeño grupo de personas en el mundo va a seguirse apoderando ya no solamente de la riqueza, sino incluso de nuestras propias decisiones, por los datos que nosotros mismos brindamos y de nuestras propias preferencias para podernos realmente ver ya o pasar, como lo dice el gran escritor, historiador Harari, ya de aquellas grandes masas empobrecidas y explotadas en los inicios de la Revolución Industrial a unas grandes masas irrelevantes, empobrecidas y de alguna manera inoperantes si no somos capaces, mediante la educación, de tener esas nuevas competencias que permitan aprender, reaprender y poder innovar y crear también sus propias capacidades. Cuando trabajaba un poco para esta entrevista y leyendo sobre Kairos, hay una frase que me ha gustado mucho, que era: el reto no debe ser modernizar la pobreza, sino humanizar el desarrollo. Bueno, esa es una frase personal, ¿verdad? Que hay quienes creen que la solución es modernizar la pobreza. O sea, que tenga hambre, pero que ande en un celular. Que tenga hambre, pero que ande, que tenga una computadora. Y yo creo que eso es la lógica inversa de la tecnología. La tecnología debe ayudarnos para reducir la pobreza, para generar bienestar, no para generar un nuevo mecanismo de dependencia. Hay que ver, pues, por ejemplo, la alimentación. Si una madre o padre o familiar no tiene alimento, le puede decir: buscate una paella o un gallo pinto, si fuera en Nicaragua, virtual, pero por muy bien que se vea ahí, no lo va a alimentar. O buscate el agua, que está siendo un gran problema hacer, y buscate una fuente de agua pura en la internet y con la inteligencia artificial, y se podrá encontrar cualquier cantidad cristalina, pura, pero no va a sustituir el agua que el organismo necesita, que las plantas necesitan, y no va a poder vivir, ni vivir bien, ni vivir feliz, quien tiene todos los equipos, quien tiene toda la tecnología, si está sumido en la pobreza, la extrema pobreza, sino que va a generar un nuevo mecanismo de dependencia. Efectivamente, no podemos ver, y hay quienes lamentablemente lo están viendo, como modernizar la pobreza, sino humanizar el desarrollo. Y hay quienes están viendo ya que el desarrollo significa que la tecnología va a sustituir al propio ser humano. Entonces quiere decir que el ser humano versus el propio ser humano. Y eso no puede ser. Entonces realmente que es un reto muy grande. Y es lo mismo, pues digamos, cuando se utilizan las armas de destrucción masiva, vuelvo a insistir, está usándose tecnología al más alto nivel. Están usándose recursos humanos altamente calificados, seguramente muy bien pagados, unos pocos, pero para generar destrucción masiva, o en el peor de los casos, los narcotraficantes. Pero no solamente en esos aspectos negativos, sino en otros aspectos que pudieran no parecer negativos, pero que generan dependencia, que pueden generar hasta comodidad, pero que generan altos niveles de infelicidad, de intranquilidad, etcétera, en la población. Pues, Telemaco, terminamos siempre con todos nuestros invitados con 4 preguntas que son comunes. Son 4 preguntas de respuesta muy corta. La primera es: ¿qué le ha dado miedo aprender y nunca ha hecho? Bueno, yo he querido, cuando he viajado, andar en parapente, ¿verdad?
me atraería ver desde otra perspectiva, pero siempre he tenido temor y seguramente a esta altura ya no lo haré. Hay muchas otras cosas, pero pongo un ejemplo concreto. ¿Cuándo se para de aprender? Cuando uno se muere, porque nada más que cuando uno se muere ya aprende cómo es morirse, pero ya no tiene a quien contárselo. O sea que uno aprende dos cosas, quiero decir, toda la vida y de todo mundo. Uno puede aprender del que más sabe y de aquel que cree que menos sabe, porque hay gente que incluso es analfabeta, pero tiene altísimos niveles de conocimiento, tiene una gran sabiduría. Entonces, toda la vida y de toda persona. ¿Qué le gustaría no haber aprendido nunca? Bueno, yo creo que lo aprendido tiene un valor. Yo no diría que algo que no quisiera haber aprendido. Por lo importante es tener la capacidad de reaprender, de fortalecer lo que ha salido bien y de reaprender sobre aquellas cosas que no han salido bien. Pero yo no ubicaría algo que no quisiera haber aprendido, porque cada cosa aprendida tiene un valor en la vida, por dura y por negativa que en el momento pueda aparecer. ¿Y con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Esto puede ser una pregunta que puede llevar a uno a cometer injusticias, pero voy a mencionar primero a mi padre, por supuesto, una persona que no llegó a sexto grado, pero que me enseñó que las cosas había que hacerlas bien, con la mayor calidad, con la mayor eficiencia y además de buen modo. Primero, pero además voy a mencionar rápidamente, si me lo permites, en mi etapa de primaria hay una maestra que aprendí muchísimo, no solamente en términos académicos, sino humanos, Felipa Rizzo. En secundaria, un profesor de física, matemática, muy estricto, tremendamente estricto, pero buenísimo, Víctor Maradiaga. En la universidad, profesor José Luis Ramírez, mi profesor que me motivó también a ser profesor, y Alan Meirat, que nunca fue mi profesor, pero fue motivador de la investigación. Yo he sido un investigador también. Y en la universidad, en Suecia, sobre todo, Lars Solander, un gran ser humano, un gran maestro que me enseñó de la ciencia, de la tecnología, pero también del humanismo, sobre todo el humanismo, y un maestro dentro y fuera del aula y en todo momento. Y por supuesto también de mis hermanos, que han sido mis maestros también, y de personas como tú, porque yo soy un aprendiz permanente. Y de todos los miembros de Kairos, yo soy un aprendiz de ellos también. Pues muchísimas gracias, Telemaco. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Yo por lo menos he aprendido muchísimo con esta charla y espero que usted también se lo haya pasado bien o haya disfrutado en estos minutos. Muchas gracias, Paco. Universidad, Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.